En un mes pasan muchas cosas y este es el tiempo que ya he montado este acuario. ¿Queréis saber configuración de pantalla, qué tal me está funcionando el sustrato, todos los secretos que aplicamos en este acuario para tener esto así de bonito? Que ojo, todavía no es nada para cómo va a estar, pues todo esto y mucho más en el vídeo de hoy. Todos los secretos y trucos al descubierto. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo. Iba a decir martes, pero no, esto no es un resumen semanal. Esto es un vídeo de cómo ha ido cambiando y de cómo ha evolucionado el acuario durante un mes, cuáles son los trucos que hemos ido aplicando, qué estoy haciendo a día de hoy que me está funcionando en este acuario y sobre todo, por qué no está saliendo prácticamente algas más allá de esa alguita que tuvimos al inicio del acuario y que ya está prácticamente extinta en este acuario. Pues nada, todo esto y mucho más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. ¿Por dónde queréis empezar? He recibido muchos comentarios, en concreto quiero empezar, si os parece bien, ¿vale? Por este comentario que nos hace Jesús. Mirad. Bueno, pues ya estáis viendo el comentario de Jesús en pantalla. Nos pregunta básicamente que en la imagen que damos se muestra mucha luz, mucho color en la pantalla. A ver, recordemos que estas pantallas RGB, ¿vale? Lo que nos hacen es intensificar muchísimo los verdes, los rojos. Nos da una calidad de colores increíble. De hecho, en las gambitas, pues ya las estáis viendo, se ven brutales. Los rojos se ven espectaculares también. Esto obviamente le da un toque, un plus de color al acuario, pero ojo, yo en edición lo único que toco y lo único que he tocado en este vídeo, para que nos hagamos a la idea, es un pelín el brillo, lo bajo un poquito para que no se vea tan quemada la imagen, para que se ajuste a la realidad, a lo que yo estoy viendo ahora mismo. Es lo que trato de hacer en postproducción, como se suele decir. Y un pelín de contraste, ¿vale? Para también ajustar un poquillo ese descuadre que se me hace de imagen. Y nada más, si una vez por lo que sea me sale un poco pálida la imagen, pues le metemos un poquito de saturación, muy poquita, y contrarrestamos. Pero yo ya te digo, intento mostrar lo que yo veo en la vida real. No obstante, depende todo esto mucho desde dónde visualices. Por ejemplo, yo hace años utilizaba móviles Samsung. Yo reproducía un vídeo en un móvil Samsung y las pantallas intensificaban mucho más los colores. Luego me pasé a iOS, ¿vale? Utilizando iPhone. En iPhone no se veían tan intensos los colores, bajaba. Yo lo noté mucho y dije, joder, qué diferencia ver unos vídeos con un móvil, con una pantalla, con otra, ¿vale? Cambia todo eso, no digo que sea mejor ni peor, es simplemente pues una apreciación, sin más, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que hago. Ahora bien, ¿cómo tengo configurada mi pantalla? Lo estáis viendo en imágenes. Esos son los porcentajes que a día de hoy tengo configurados, ¿vale? Y diréis, ¿por qué le bajas a los verdes y los otros los mantienes al mismo porcentaje? ¿Por qué tienes la pantalla, en teoría, tan baja de potencia y tienes esas plantas tan espectaculares? Recordemos que esto es una Chihiros WRGB2 Pro, ¿vale? Esta pantalla es una bestia pues de intensidad, una bestia de colores, una bestia de configuración. En fin, te deja hacer mucho y te deja tener unas plantas espectaculares el acuario. ¿Yo por qué le bajo un poquito los verdes? Bueno, pues esto es una recomendación de Andrés, que nos dieron desde aquí, le mandamos un saludo, nos dio esta recomendación, Andrés desde Chihiros Ibérica, y la verdad es que, oye, una pasada. Me dijo, a mí me gusta bajarles un pelín los verdes en comparación al resto de canales. Yo lo que hice fue pues fijarme esa medida y dije, sí, le bajamos los verdes, pues así tengo todas las Chihiros que tengo configurables. En este caso tengo la WRGB Slim, tengo la pequeñita del Aguas Negras, esta que tengo aquí, pues a todas estas les bajo un pelín los verdes, ¿vale? Todas las que me permiten, le bajamos un pelín los verdes. Y ya está. Y la verdad es que con eso tengo unas plantas, pues que ya las estáis viendo. Aquí se ponen a tope. Ahora mismo he apagado el filtro para que no se vea mucha burbuja y tal y mucho movimiento. Y ya veis cómo están las plantas de burbujas, cómo están sacando aquí, pero una barbaridad, ¿eh? O sea, ¿veis cómo están ahora mismo? Bueno, pues esto es un acuario ultra acelerado, le estábamos inyectando CO2. Es un acuario muy acelerado, de hecho en un mes ya estáis viendo cómo se ha puesto. Ahora llega el duro trabajo de ir definiendo los macizos y tal. He querido hacer este vídeo antes de la gran poda, porque ya toca meterle mano de verdad con las tijeras e ir ya definiendo macizos a tope. ¿Vale? Entonces la pantalla es eso. Las horas, ¿cuántas horas las tenemos? Como lo estáis viendo en pantalla, sin trampa ni cartón. Se enciende a las 2 y pico y se apaga sobre las 11 o las 10 de la noche, lo que pone la imagen.
Y ya está, no utilizo nada más. Por lo demás, de iluminación, la verdad es que esta es una pantalla de la leche. Ojo, los modos, por ejemplo, el modo Slim, como me comentas tú en este comentario, sube demasiado la intensidad de la pantalla. Eso ya va en función de cada acuario. Me comentas que a ti te genera algas esa configuración manual de modo gambas, ¿vale? O modo buce, creo que la tienes. ¿Por qué te puede estar pasando eso? Quizás es demasiada luz. Mirar a mí la intensidad que me mete de canales, o sea, ese modo, el modo buce, por ejemplo, el modo gambas, el que queráis. Mete demasiada luz. Para mi gusto no necesito tanta luz. Las plantas me están creciendo muy bien, están creciendo, pues eso, con unos colores muy vivos. ¿Para qué quiero más? Para nada. Va a ser un gasto de luz, una grabación de la pantalla prematura. Como veis, si nos fijamos en esta antena entera Reineki Mini, es que a ras de sustrato está creciendo muy bien. El Monte Carlo en un mes prácticamente ha tapizado toda su zona. Las Taurogines repens, que son estas que tenemos aquí abajo, están creciendo muy rastreras, no van para arriba espigadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta no demanda mucha más luz, así que si funciona, lo dejo así. Yo te recomiendo que le bajes un poquito, que te hagas una configuración manual en vez de una preestablecida, le bajes un poquito a esos parámetros y vayas probando y vayas viendo a ver si las algas se tienen que ir reduciendo O sea, ya te digo yo que sí, que te va a reducir bastante el tema de que te salgan algas, reducir la cantidad de luz. Le estás metiendo, creo, mucha luz. También no sé tu rutina de abonados, no sé qué plantas tienes, entonces bueno, en base a eso es lo que te puedo decir. Dicho esto, espero que os sirva a todos y sea definitivo y definitorio este vídeo para que veáis un poquito cómo tenemos configurada esa pantalla. Más cositas sobre la técnica que tenemos en este acuario. El skimmer OASE, ¿vale? Es una maravilla este Crystal Skim. La verdad es que funciona muy bien. Yo, como tengo pececitos muy pequeñitos, ¿vale? Y se despistaban las primeras noches, y alguno, pues a lo mejor a la mañana siguiente, como os comenté, me encontré uno aquí dentro, dos, ya no recuerdo, un par, ¿vale? Por aquí, por el este, lo que hice fue sacarlos y ya está. Pero por las noches lo quito directamente, solo lo pongo durante el ciclo de luz del acuario y más que suficiente para mantenernos, pues esto que estáis viendo. Una superficie del acuario pues muy translúcida y sin nada de biofilm ni cosas extrañas, ¿vale? Que ayude a ese intercambio gasoso que es súper necesario. El filtro, tenemos un OASE Termo Biomaster 250, que es una maravilla, o el Biomaster 250 Termo, que es una maravilla. Todavía no le he limpiado ni el prefiltro ni nada, sigue funcionando perfectamente bien. Así que yo de momento encantado, encantadísimo con este filtro. Tengo que abrirlo muy pronto ya ese prefiltro para ver qué tal está. Aunque bueno, como las plantas todavía no han generado materia en descomposición, no han tirado hojas, yo no creo que esté muy sucio, la verdad. Así que perfecto. Oye, de 10 este filtro, nada que decir después de un mes. Funcionamiento súper silencioso, muy buena capacidad filtrante y lo del prefiltro, una maravilla para el tema de los mantenimientos, espaciarlos un poquito más. Sustrato, ¿cómo va el sustrato? Pues qué deciros, es que mirad las raíces, ya han llegado hasta abajo las raíces. Nada, el sustrato es una pasada, o sea, es un sustrato súper estable, no me ha tirado prácticamente nutrientes a la columna, lo cual, ¿qué nos dice este sustrato? Pues que funciona muy bien, que no va muy cargadito y que gracias a eso también, a saber que no va muy cargadito, pues le metimos un poquito de potencia debajo de ese sustrato, le metimos un poquito de ese Tropica Sustrate y la verdad es que muy bien. Os dejo, si queréis, el enlace por aquí, el vídeo del montaje, y ahí explicamos un poquito todo el tema del sustrato y estoy encantado. O sea, que un sustrato en un acuario tan acelerado como este desde el primer día nos permita tener un acuario libre de algas prácticamente desde el primer día es una maravilla. O sea, no he limpiado los cristales en un mes. Ni el frontal, ni el frontal. Dije, esto lo vamos a poner a prueba, pero bien. Así que, sin limpiar cristales, simplemente con cambios de agua, y aquí me voy a sincerar con vosotros, semanales, no he hecho nada más en este acuario. Un cambio de agua semanal del 50% del agua, más que suficiente para mantener este acuario con algas a raya y demás. Ojo, hubiese hecho 2 cambios a la semana, 3 cambios a la semana, si hubiese visto que las algas empezaban a aparecer precisamente por los picos de nutrientes que nos pueden soltar este tipo de sustratos. Pero es que no he visto nada, las plantas han ido absorbiendo perfectamente bien esos nutrientes y la verdad es que muy bien. Y hablando de nutrientes, os quiero hablar del abonado. ¿Qué rutina de abonado hemos seguido? Ninguna. Esta es la rutina de abonado durante este primer mes. Un poquito de potasio, podéis utilizar el de la marca que queréis, ¿vale?
Y nada, le metíamos potasio sin miedo ninguno. Esto lo va a consumir y si no, pues el sobrante lo retiraremos con el cambio de agua. Así que aquí no hago ningún cálculo, más o menos la cantidad que ya me va funcionando con estos acuarios. Ya dije que con el anterior holandés hicimos un pequeño rodaje de un año, aprendimos muchas cosas y es lo que he estado haciendo, aprender esas cosas de ese año que hemos ido aprendiendo y aplicarlas en este acuario. No hago nada más. Eso sí, he cometido un error, elección de planta. Ya sabéis que muchas veces creemos que la configuración de plantas inicial va a ser la definitiva y muchas veces no es así. De hecho, en este caso tenemos que cambiar un macizo. Ese macizo que hay atrás, ¿vale? Como son plantas que no se han adaptado a la velocidad de crecimiento de las otras han absorbido esa capacidad de crecimiento de esa planta, nos ha crecido, pues que ya veis. Además las algas esas marrones que aparecieron, pues aún queda algún remanente. En fin, crece extraña en este acuario esta planta, no se adapta muy bien, probablemente le estén robando nutrientes esenciales el resto de plantas como crecen a un ritmo mucho más acelerado que ellas, entonces tenemos que meter otra planta, pero esto no pasa nada, al final es crear una configuración buena de plantas y ya os digo yo que de momento que solo nos haya fallado una, genial, yo estoy encantado con las demás. La Staurogine repens muy bien, esta, madre mía, si lo he dicho antes, Antennathera reineki mini muy bien, Pogostemon erectus una barbaridad el crecimiento que está teniendo, está creciendo muy bien, así que perfecto. Rotala Vietnam, obviamente, mirar cómo está creciendo, o sea, muy pero que muy bien. Por cierto, esas raíces aéreas que nos indican que ya empiezan las plantas a requerir algo de sustrato en columna, pero bueno, le meteremos. Rotala Walichi, espectacular cómo está creciendo, ya tiene una poda y mirar cómo se está poniendo. Rotala Green, una barbaridad de planta, súper invasiva cuando la dejamos crecer, que también está genial. Más Rotala Bonsai, Migranteum migrantemoides por aquí y la que vamos a cambiar, que nada, quitaremos esa y pondremos probablemente y seguramente Rotala Macandra, muy roja, un rojo distinto, un tanto distinto, una hoja distinta a esta Rotala Vietnam, para darle ahí un toque en la esquina que yo creo que va a ser una maravilla. Así que ya lo estáis viendo. Por aquí tenemos Rotala Indica, que también está creciendo muy bien. Vamos a ver si podemos crear ahí un buen macizo delantero cuando vayamos podando. Y ya está. Esto es lo que hay. ¿Cuál va a ser mi próxima línea de acción? Nada, no funcionó en el anterior montaje. Y si en uno funciona, ¿por qué no va a funcionar en otro? Mirar este Specialist en Nutrición de Trópica, pues este va a ser, de hecho, mirad, lo vamos a meter ya un zapatazo. Y ya veremos. Este va a ser nuestra base de abonado. En base a este abonado veremos a ver cuáles son las carencias, cuáles son los excesos. Si vemos que nos pasamos con los compuestos nitrogenados, tendremos que cambiar de base de abonado porque esta base va muy cargadita de compuestos nitrogenados y no tan cargada de fosfatos, etc. Eso ya iremos calculando en base a cómo me van las plantas. Pero bueno, eso como da para vídeo, ya os explicaré largo y tendido. Por lo demás, estos han sido mis secretos. Cambios semanales de agua del 50%. Si vemos que nos salían muchas algas, al principio, que no ha sido este caso, pues habría metido más cambios de agua, si bien es cierto que el filtro estaba ciclado porque cogimos todos los materiales filtrantes del anterior filtro, los pusimos y jugamos con esa ventaja. Podas, solo he hecho una poda de momento para que no se me salvajasen algunas plantitas y ahora ya llega el momento de empezar a definir los macizos y a disfrutar de este acuario. Abonado ya lo hemos visto, iluminación lo hemos visto, el filtro obviamente 24/7, 365 días al año, eso es impepinable, y potencia sí que es verdad que lo tengo limitado, ¿vale? Mirad, aquí lo tengo al máximo, pero en la salida lo tenemos un poquito capadete, más o menos al 50%, porque me generaba mucha corriente, no necesito tanta, así que perfecto con eso. Por lo demás, pececitos, ya sabéis, Rasboras Brigitae, Rasbora Mosquito, que es una de las rasboras para mi gusto más bonitas que hay, un color espectacular, que tienen estos bicharracos, y nada, metimos, no sé si 30 por ahí, están por todo el acuario, o sea, se meten entre las plantas, por ahí al fondo, al fin, por todo el acuario. Y gambitas, me decís muchos, ¿eres capaz de mantener gambitas con sustratos nutritivos, con abonado y tal? Sí. Entonces, bueno, hay abonados, ¿vale? Es que son preciosas estas CRS. De hecho, el acuario está lleno, pero lleno de gambitas. Lo que pasa, pues, que están todas ocultas entre plantitas y demás. Ya las veréis cómo crían, ya veréis cómo esto se vuelve una auténtica locura.
Me preguntáis muchos, ¿cómo eres capaz de mantener gambas con parámetros de este tipo de acuarios? Bueno, a ver, estos acuarios yo los tengo con agua de ósmosis remineralizada, ¿vale? Con GH, KH+, y el KH de este acuario, por ejemplo, no supera los 2 puntos, ¿vale? De KH. Es un KH muy bajito que aguantan perfectamente estas gambitas. Así que ese es el punto que podría ser crítico para ellas, lo aguantan perfectamente. Otro punto que podría ser crítico para ellas, ¿cuál es? El uso de abonados que tengan muchos microelementos, mucho cobre, mucho hierro. Eso puede jugar en detrimento de ellas. ¿Cómo lo compensamos? No utilizando muchos, utilizando los justos que las plantas sean capaces de absorber durante el día. Ya está, teniendo unas plantas que te consumen todos esos microelementos, no vas a tener problemas con las gambitas. El problema con las gambas en este tipo de acuarios, con esta CRS, viene de cuando pues nos pasamos con los nutrientes y directamente nos las cargamos, o bien tenemos una dureza un poquito elevada y la gamba no es capaz de prosperar, ¿vale? De proliferar. Quizás os va a vivir durante unos meses, pero no va a prosperar y no se va a desarrollar bien en estos acuarios. Así que esto ha sido todo, gente. Yo creo que no me dejo nada. Si os ha gustado este vídeo y queréis saber más trucos y queréis ver el vídeo de la poda, como vamos definiendo los macizos, etc, pues tendréis que apoyar esto a muerte, os tendréis que suscribir todos y nos veremos en un nuevo vídeo. Yo voy a encender el filtro antes de que se me olvide. Y si os ha gustado esto, like, suscribiros y hasta luego, gente. Hasta entonces, sed felices. Adiós.